el efecto Bruselas, la regulación. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por participar a los participantes y por escuchar a los miembros del público. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Vamos a parar 15 minutos a tomar un café, a hablar entre vosotros de lo que queráis. Más de 15 minutos. ¿Hay otra mesa ahora? Yo me había relajado, yo había olido el café y había dicho, ahora viene el café, no viene el café. No viene el café, perdonadme. Oh, lo siento. Bueno, los que nos veis desde casa, poneros un café y tomároslo por nosotros, por favor. Pues muy bien, como presentadora ChatGPT lo haría mejor que yo, también te digo. Pues voy a presentar a Luis Jesús Pérez López, presidente de la Comisión Laboral y de Recursos Humanos de Foment de Treball. Voy a presentar a Ángel Sáenz de Cenzano, director general de LinkedIn en la península ibérica. A Marta Montojo, directora de Carreras Profesionales de la Universidad Francisco de Vitoria, y estarán moderados por Guillermo Altares, redactor jefe de Cultura en El País. Gracias. Encantado. Hola. Hola. Ah, perdón. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escucháis bien? Bueno, vamos a hablar del futuro de algo que creo que nos preocupa a todos, que es el futuro del trabajo, el futuro de las relaciones laborales, la precariedad y también la cuarta revolución industrial de la que se está hablando toda la mañana. Y quería empezar con una imagen que a lo mejor les parece un poco insólita, pero hace poco volví a ver la película española Nobleza Baturra, donde hay una escena famosísima, Imperio Argentina, que está encima de un trillo labrando el campo y realmente todo el pueblo se reúne ahí. Y cuando mis padres compraron en los años 70 una casa en Segovia, los trillos que durante 2000 años habían marcado la vida laboral de miles de personas estaban tirados en el pajar y dijeron hacer leña con ellos. Entonces, al ver esa peli, de repente me di cuenta de que podemos estar viviendo algo parecido, ¿no? Alguien que paseaba por un campo en la época de los romanos vería gente trillando el campo, alguien que pasaba en el siglo XIX vería gente trillando el campo, alguien que pasaba en 1930 lo vería, pero de repente en 1950, en 1960 se produjo la industrialización masiva del campo y un señor con un tractor hacía todo ese trabajo. Entonces, bueno, os lanzaré preguntas a los tres y os pediría que, dado que no tenemos muchísimo tiempo, seáis breves. ¿Creéis que vamos a vivir algo parecido en el mundo del trabajo? ¿Que alguien que vea una película ahora, dentro de 20 años, nos verá hacer muchas cosas que ya no haremos? O sea, ¿estamos enfrentándonos a un cambio tan profundo en las relaciones laborales y en el trabajo? Bueno, si queréis, gracias por invitarnos lo primero. Yo creo que sí, que esto lo estamos viviendo ya, ¿no? Es decir, no hace falta irse muy lejos para pensar en un montón de perfiles profesionales que hace 6 años, 5 años, 4 años eran muy intensivos y hoy en día se están haciendo de otra forma o de otra manera. Se me ocurre muy rápido por el tiempo. Las personas que atendían un parking, algo tan sencillo como esto. Antes podía haber 2 personas en cada parking atendiendo a las personas que entran a aparcar o saliendo. Hoy en día la barrera es automática, hay una cámara que revisa tu tarjeta de crédito y probablemente hay una persona trabajando que tiene que tener un perfil mucho más cualificado que puede estar en España o en cualquier otra parte del mundo. Esto significa que el mercado laboral se está transformando, pero como ya se ha transformado en todas las anteriores revoluciones industriales. Sin duda. Poco más que añadir. Yo creo que es una revolución que probablemente la titularemos como revolución digital en el futuro, que ya estamos inmersos desde hace unas cuantas décadas. Si vemos los tiempos que se tomaron las anteriores revoluciones industriales, pues son décadas, casi medio siglo, casi un siglo. Y ahora estamos en esa y sin duda ya vemos cosas que hace 10 o 20 años no parecían posibles y ahora dejamos de hacer cosas que hace 10 o 20 años eran naturales. Y eso se traslada de forma casi automática al mundo laboral, a cómo trabajamos, a cuáles son las experiencias y los conocimientos y las habilidades que se demandan
Y es lo que estamos viviendo hoy en día. También acelerado por una serie de sucesos de esta década, pero de finales de la pasada, pero sin duda estamos atendiendo a eso. Y como conclusión creo que no hay que tenerle miedo, simplemente hay que saber desarrollarlo. Y bueno, en la mesa redonda anterior se ha hablado mucho de eso, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. O sea, creo que efectivamente el mercado laboral está sufriendo una transformación, estamos inmersos en ellas. Quizá la causa fundamental, efectivamente, es esa revolución tecnológica, esta cuarta revolución industrial, aunque hay otros factores que también inciden quizá en menor medida, pero que también afectan. ¿Qué factores? Pues, por ejemplo, yo que trabajo en el mundo de la universidad y que estoy constantemente en contacto con los jóvenes, vosotros también lo sabréis, también hay una búsqueda por parte de las personas de encontrar proyectos o trabajos en los que haya un verdadero propósito o sentido que se alinee. Y eso también es un factor que quizá en menor medida, porque no afecta tanto a los procesos productivos como afecta a la revolución tecnológica, pero que también es un factor que está transformando y está haciendo que cambie el mercado de trabajo. Y ya que estás muy en contacto con los jóvenes, si algo que preocupa a los jóvenes actualmente es la precariedad laboral, ¿no? La idea es que hasta muy avanzado en su vida no tienen una seguridad laboral cuando la tienen. ¿Eso puede ir a mejor, a peor? ¿Qué pueden hacer las empresas para mejorarlo? Yo creo que el joven no busca tanto esa seguridad que buscaban nuestras generaciones. El joven actualmente, por eso en eso que decía que está cambiando, no busca tanto esa seguridad que, o sea, por supuesto, pueden tener ese anhelo, ese deseo de seguridad, pero aquello que verdaderamente les mueve es que haya algo que realmente se alinee con aquello que tiene sentido para ellos en su vida. No estar dedicando la mayor parte de su tiempo y de su dedicación a algo que no tiene nada que ver con ellos para simplemente ver el trabajo como un ganapán, que también, pero hay un algo más, ¿no? Hay una necesidad de que esto que realizo tenga un sentido para la vida, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? Yo un par de cosas respecto de lo que estamos y ya por continuar lo que comentaba Marta. Yo creo que la gran diferencia es, uno, la velocidad, una reforma, ¿en qué estaría yo pensando? La revolución industrial en este momento es mucho más rápida. Creo que cada una de las revoluciones industriales siempre ha sido mucho más rápida. Y que lo que más, el reto mayor que tenemos es que necesitamos la adaptación de la población activa. Es decir, este es, yo creo, el reto más importante. Marta lo señalaba, es decir, primero, porque necesitamos un trabajador muchísimo más cualificado, todas las tareas rutinarias, insisto, y perdonar que sea insistente, expulsa primero a todos los trabajos más manuales. Ahora esta revolución lo está haciendo exponencialmente, con lo cual eso. Y dos, el tipo de trabajadores que tenemos van a ser totalmente distintos. Buscan más flexibilidad, priorizan otro tipo de cosas, están ante un mercado y ante una situación totalmente diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados. Estoy de acuerdo parcialmente. No mejor así. Exacto. No tanto, por discrepar un poco, sí. No tanto en el término expulsión. Yo creo que sí hay una adaptación, una transformación, lo podemos llamar como queramos, pero a lo que llama esta época, sin duda, es a la necesidad de una adquisición de habilidades constante. Que hay la palabra inglesa, anglosajona, famosa, de reskilling, que utilizamos a todas horas, pero se puede decir adquisición de habilidades, y lo que hace 20, 30, 40 años no era la norma, y lo que incluso hace 10 años era casi visto como una cosa extraña, coyuntural, como era la formación continua, ahora mismo se ve como una absoluta necesidad. Los conocimientos son cada vez más efímeros por esa velocidad a la que se refería. Entonces, yo creo que estamos en esa época. Estamos ahora mismo en la época de analizar y estudiar cómo conseguimos los seres humanos, la sociedad y los profesionales adaptarnos a esta velocidad de cambio en base a adquirir las capacidades y las habilidades de forma constante. No, con esto no eliminamos ni nos cargamos digamos que las categorías tradicionales de estudios, de academia, de experiencia, pero sí entramos en un mundo en el que el reskilling es necesario en cada momento de la fase profesional. ¿Y creéis que las empresas son primero, los trabajadores son conscientes de eso,
Dos, las empresas son conscientes de eso. Yo provengo de un sector, la prensa, a la que Internet básicamente atropelló como un tren de alta velocidad y es como estuvimos, ahora yo creo que ya ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero durante bastantes años ¿qué ha pasado? ¿Creéis que las empresas, trabajadores son conscientes de esa necesidad? Desde el mundo empresarial creo que, bueno, pues totalmente conscientes. De hecho, ya hay desde el mundo de la empresa una necesidad de captar talento que actualmente no está preparado para responder a las necesidades del contexto del mercado. Y por eso yo ahí me lo llevo también a que hay un reto, ¿no? como comentaban mis compañeros de mesa, en el ámbito de la educación, en definitiva, y en esas competencias. La transformación digital lo que está suponiendo es que haya una polarización, de manera que esos trabajos que quizá van a ser automatizados, van a transformarse y va a establecerse la necesidad seguramente en aquellos que la revolución tecnológica va a suponer y va a necesitarse una cualificación específica para responder a esas necesidades del contexto. Y ahí nosotros creemos que es la oportunidad en realidad de una revolución humana también, ¿no? De realmente apostar por aquellas competencias que son más características de las personas para responder a los retos y desafíos que esta revolución tecnológica va a suponer y que pasan por formar a las personas para que tengan una capacidad creativa, una capacidad de innovación, ya que ningún ordenador, ninguna inteligencia artificial va a ser capaz de suplir a nadie en esto, que es típicamente y propio del ser humano, que es esa capacidad de innovación que, a su vez, pasa por un desarrollo del juicio crítico, de formularte las grandes preguntas que suponen desvelar los desafíos del contexto, ¿no? Y además de ese juicio crítico, también formar a personas que estén abiertos al diálogo para entender una realidad compleja, ¿no? Y que no solamente se mire la realidad desde una ciencia o desde una perspectiva, porque es mucho más compleja y están abiertas al diálogo con otros para construir, ¿no? Y creo que eso es esencial. Y nosotros, además, también entendemos que la relacionalidad, el conocer al ser humano, al conocer a las personas, para que en esos contextos tan complejos haya capacidad, ¿no? De construir con otros, de entender lo que pasa, de gestionar equipos, que van a ser las necesidades que va a tener un contexto laboral, de saber negociar en situaciones complejas, pues realmente creemos que ahí está la apuesta, ¿no? Y que podría ahí pues también acompañarse esta revolución tecnológica de una revolución humana, donde se ponga a la persona verdaderamente en el centro para bueno, preguntarnos, oye, ¿qué sociedad, ¿no? queremos ¿no? ¿Qué es el progreso? Y aquí, bueno, pues vayamos llevándonos a las personas en esa transformación. Yo a tu pregunta... No, dale. A tu pregunta te respondo de forma casi categórica. Las personas y las empresas no son conscientes, son súper conscientes de esta realidad. Antes hablábamos hablaba Marta de la prioridad, de las prioridades de los profesionales, de cómo ha evolucionado el propósito. Cuando preguntamos a los profesionales, se siguen manteniendo las mismas prioridades históricas: la compensación, la seguridad y la flexibilidad. Se ha elevado un poco la flexibilidad, pero ha aparecido un cuarto jugador casi al mismo nivel que las otras, que es las posibilidades de desarrollo profesional. Los profesionales están mirando a las empresas, analizando, casi diría auditando, cómo van a ser capaces de desarrollarse en esa empresa si es que deciden trabajar con ellos, porque saben que es su pasaporte al futuro. Y mirando desde el punto de vista de las empresas, prácticamente lo mismo. Han entendido que las habilidades ya no se pueden adquirir en el mercado laboral en la forma de reclutamiento tradicional. Tiene que seguir esa actividad y trabajamos con ellas en eso, pero han entendido que se tienen que responsabilizar también del desarrollo y de la capacitación de sus empleados. Están poniendo en ese sentido muchísimos mecanismos en un nivel, como te digo, de conciencia superior, sobre que eso es un punto clave ahora mismo para su propia subsistencia, para poder mantener el statu quo de conocimiento. Yo intentando unir además tres cosas que han salido ahora mismo. Yo creo una cosa, cuando comentaba lo de la expulsión, no me refería tanto al trabajador como a, como a los puestos de trabajo como tal, a la transformación en ese sentido. Respecto a las empresas, sin ningún lugar a dudas, la única manera de conseguir adaptarse a las necesidades de productividad que hoy en día están encima de la mesa es adaptándonos a esta transformación.
Y eso me une a un comentario que hacía Marta sobre el ser humano en el centro, ¿no? Esto implica que las competencias transversales son cada vez más imprescindibles. Y como va tan rápido, además, lo que se percibe en el mercado laboral es que el trabajador antes aspiraba, Ángel lo señalaba perfectamente, a una posición que le permitía una vida y estudiaba una vez en la vida para toda su vida. Hoy en día, como el proceso está cambiando, el trabajador necesita más formación y tiene una aspiración de desarrollo profesional que antes, como otras muchas, no estaban encima de la mesa. Y una pregunta, de nuevo, para los tres muy concreta. ¿Qué oficios no recomendaríais hacer para el futuro? ¿Qué oficios recomendaríais estudiar para el futuro? Yo, por ejemplo, se me ocurre 2-3, traductor. Realmente, cuando uno maneja DeepL o Google Translator desde hace unos años, es sorprendente. O sea, casi se detecta por meses que traduce mejor. No digo traducir guerra y paz, digo una traducción automática. O sea, por ejemplo, os pongo a 2. ¿Qué 2 oficios elegiríais para el futuro y qué 2 oficios recomendaríais? No sé, conductor de camiones. A lo mejor en 10 años es un oficio que ha desaparecido. Bueno, eso decíamos hace 10 años también. Eso también es verdad. Perdón, no la broma. Bueno, pues a ver, yo más que ir a posiciones concretas, iría al marco, ¿no? Todos los trabajos con una elevada carga rutinaria son trabajos que están siendo cada vez más sustituidos por procesos robotizados. Con lo cual, todos aquellos trabajos intensivos en tareas no rutinarias y con una elevada carga de necesidad del ser humano y de determinadas decisiones que no son algoritmizables, perdonadme el palabra, son aquellos que son el futuro. Y intentando concretar, nosotros le decimos cada vez más a la sociedad que las posiciones STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, son, sin ningún lugar a dudas, el futuro del capital humano. Yo creo que es un tema de cómo elaboramos los trabajos o cómo ejecutamos los trabajos. Al final estaba pensando en algún ejemplo, ponías el de los traductores, que está bien. Vamos a un ejemplo que es que me ha venido a la imagen de esta mañana, que es el barrendero. El barrendero que limpia las hojas en otoño, pues antes iba con un cepillo, ahora van con una especie de chorro de aire enorme, con una máquina que les sigue, pero la función es la misma. La tecnología les permite hacerlo probablemente más rápido y probablemente mejor. Más eficiente. Sí, probablemente mejor. Pero yo creo que entonces, para esa reflexión hay que ver qué funciones, qué cosas vamos a querer seguir haciendo y luego analizar cómo se van a hacer. Y cambiará la forma de hacerlo, pero muchas de las cosas que hacemos siguen siendo las mismas. Y no es por ir al ejemplo fácil, pero las promesas de tecnologías que van a cambiar y los coches voladores, y no te digo ya los coches de conducción autónoma que hemos visto en las películas, pues no parecen tan cercanos a la realidad ahora mismo. Entonces los conductores no se van a tener que convertir en pilotos. ¿Va a haber menos conductores de camiones? Bueno, veámoslo. Pero en San Francisco ya hay muchos taxis autónomos. Leí hace poco un reportaje, bueno, escuché en realidad un podcast sorprendente de un periodista de tecnología de New York Times que contaba la experiencia de subirse a un taxi autónomo y era entre inquietante y extraño. Como se equivoque. Sí, no, claro, exacto. hay muchas preguntas alrededor de eso, muchas preguntas a nivel ético, de qué decisión va a tomar el coche autónomo cuando tenga este juego la vida del conductor o de un transeúnte, ¿no? Bueno, en mi opinión todavía queda recorrido ahí. Obviamente vamos a evolucionar, obviamente veremos coches con unas facilidades de conducción y ojalá llegue la conducción autónoma. A mí me encantaría poder desplazarme aprovechando, Ir leyendo por la mañana. Leyendo, descansando o lo que toque. Pero bueno, de momento estamos viendo. Yo creo que para responder a tu pregunta, yo creo que nos tenemos que focalizar en nuestras industrias, cómo están evolucionando, qué cosas se van a hacer y cómo se van a hacer. En función de eso, adaptarse. Por eso, que muy bien dicho, no es expulsión de personas, sino es expulsión probablemente de tareas o evolución de tareas. Sí, nada, yo ahí no me decantaría por una posición concreta. Habrá muchas y que podría enumerar sin duda alguna, pero eso, creo que al final están afectados todos los sectores, todos los ámbitos, porque la automatización pues, viene para todos los ámbitos. Y nosotros al final creemos desde el sector educativo que lo importante también aquí es pues, estar con las personas para que estos jóvenes que están estudiando ¿no? y que son los que se desenvolverán en ese futuro mercado laboral, en definitiva, conozcan muy bien quiénes son, ¿no? y dónde pueden aportar valor, y ese es un trabajo que nos tomamos a conciencia para que descubran verdaderamente bueno, pues cuál es esa
verdad de su realidad, dónde realmente tienen su pasión para ponerla en juego, para, en definitiva, luego pues, también abrirles la mirada a lo que hay en la realidad y que se produzca ese matching perfecto en la medida de lo posible o de las circunstancias. Y ese es el trabajo que nosotros podemos hacer. Al final, ayudar a las personas a que descubran aquello que les apasiona y donde realmente puedan contribuir y aportar valor a la sociedad. Pero leyendo para preparar esta mesa, vi que hay realmente muchísimos datos contradictorios. Yo veo que vosotros tres en general veis la botella más bien medio llena, ¿no? Por ejemplo, la OCDE y Goldman Sachs calculaban una destrucción de puestos de trabajo de entre el 14 y el 35%, que es una barbaridad. Vosotros supongo que hablaríais de transformación, no de destrucción, ¿no? En cambio, un informe del Foro Económico Mundial hablaba de la creación de 133 millones de puestos de trabajo en los próximos 15 años. O sea, ¿hasta qué punto los jóvenes que están formándose o entrando en el mercado laboral tienen que estar preocupados un poco por lo que has dicho? Antes uno estudiaba para toda la vida y ahora de repente a lo mejor tiene que cambiar en 10 minutos lo que estudia, ¿no? O sea, yo creo que en realidad es esa transformación de la que hablábamos antes. Se destruyen algunos que no van a ser necesarios y se van a generar otros que son los que realmente el contexto y los desafíos del mercado profesional van a requerir. ¿Qué sucede con los jóvenes que tienen que leer esa realidad y realmente responder, bueno, pues, a esas necesidades que el contexto dentro de aquello que les apasiona, como decíamos anteriormente? Entonces, o sea, los jóvenes, por supuesto, estar atentos y esa es su preocupación, pero creo que también hay una labor muy importante del sistema educativo y, como decíamos antes, no puedo seguir formando, como hemos hecho en el pasado, para un procesamiento y almacenamiento de información, ¿no? Una asimilación de contenidos, que habrá contenidos mínimos que sí hayan de permanecer, o contenidos no mínimos, habrá contenidos que hayan de permanecer, pero el sistema educativo no se puede agotar ahí en generar contenidos, sino efectivamente en formar, por así decirlo, para la adaptabilidad, para que toda la vida puedas constantemente ese aprendizaje continuo que anteriormente referíamos, pues lo lleve innato la persona a lo largo de todo su desarrollo y toda su carrera profesional para realmente ir respondiendo a esos cambios que se van a ir produciendo. Y yo creo Te daría un minuto a cada uno. Y ahora volvemos al tema de la velocidad. Es decir, un dato que no es reciente, lo llevamos comentando ya 2 o 3 años, y es que las personas de más o menos nuestra generación, sin confesar más datos, se enfrentaban a una carrera profesional que normalmente iba a tener entre 4 o 5 experiencias diferentes o etapas diferentes. Las personas que se incorporan a día de hoy se exponen a una carrera profesional de 13 y 14 experiencias diferentes. Se multiplica por 3 o por más de 3. En ese sentido, volvemos a la necesidad de adaptación constante y la no linealidad de las carreras y probablemente saltos entre distintos ámbitos y distintos sectores que antes se podían ver como muy disruptivos o muy agresivos o casi imposibles, y ahora no son imposibles. Y ahora vemos cómo se mezclan profesiones históricas, conocimientos, cómo se están incluyendo un montón de gente de humanidades en empresas tecnológicas. Es el ejemplo más manido, ¿no? Y más comentado ahora mismo, pero estamos en una revolución, estamos casi en un cóctel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que puede dar un poco de sensación de vértigo en algunas situaciones, pero yo efectivamente veo el vaso medio lleno y veo que abordarlo y afrontarlo e intentar sacarlo mejor para todos creo que es nuestro deber, y cada uno desde nuestras posiciones estoy seguro que es lo que hacemos. Yo creo que lo primero, y cogiendo el guante que nos dabas, la contradicción es evidente. Es decir, creo que con datos de la misma OCDE estamos hablando de que el 65% de las profesiones que estudiarán los niños que hoy están en infantil todavía ni se han creado, con lo cual, igual que pasó cuando los artesanos desaparecieron en gran medida en la primera revolución industrial, en el proceso se producirá una transformación, se producirá una necesidad de unas demandas nuevas. Antes se fabricaban máquinas de escribir, hoy se fabrican iPhone. Antes se utilizaban cassettes, hoy la gente trabaja en Spotify. Es decir, estamos en una transformación que sin ningún lugar a duda lo que está haciendo es transformando, y lo que necesitamos los trabajadores es tener esa capacidad de irnos adaptando, y para eso el reto está sobre todo en la formación y en el famoso upskilling y reskilling que todos los días está encima de la mesa. Pues muchísimas gracias por vuestra participación y por vuestros comentarios. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y
ahora sí viene la pausa del café de 20 minutos. Nos han regalado 5 minutos por haberme equivocado. Gracias.